Bien, hermanos, ya estamos listos. Hoy es martes 30 de enero, este es el último martes ya de este mes. Y estamos aquí en el discipulado de la iglesia de Efesios 4. Decía decir Cartago, pero ya nosotros nos hemos extendido ya a otro lado. Entonces, discipulado de Efesios 4. ¿No? Así es que agradecidos con Dios por siempre estas oportunidades que se nos abren, ¿no? De que podamos, aunque sea, y digo aunque sea porque realmente el que lo pudiéramos hacer físicamente sería lo genial, ¿no? Pero es muy complicado. Entonces, gracias al Señor que nos permite utilizar la tecnología para poder reunirnos y compartir de la palabra. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad. Juan Pablo, regálanos ahí una oración. Sí, amén. Bueno, bendito Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permites de estar una vez más como congregación, Señor, como cuerpo en ti, Señor, buscando conocimiento de tu palabra. Bendecimos a las personas que están aquí conectadas y a todas las familias que representan, Señor. También te pedimos por los que están por conectarse o por los que por una u otra razón no pudieron hacerlo, Señor, también te pedimos por ellos. Y bueno, Señor, ayúdanos por favor a disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir esta enseñanza, Señor, que el pastor Ever con ese carisma y ese esmero, pues semana a semana nos viene a instruir, Señor. Lo bendecimos a él también, Señor. Y pues bueno, Señor, ponemos todo en tus santas manos. Todo esto, Padre amado, te lo pedimos en el santo y bello nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Amén. Sí, bueno, por si hubiera alguna persona que de pronto no ha visto los videos anteriores o algo así, nosotros estamos viendo el libro de Apocalipsis, viendo algunos temas del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es muy extenso, sin obviamente, eh, cómo le decimos? Sin presumir de que somos escatólogos, ni mucho menos, o sea, simplemente nos metimos, hemos ido leyendo, hemos ido tratando de interpretar, es un libro muy simbólico, son visiones, o sea, realmente tiene su complejidad el libro del Apocalipsis, pero no quiere decir que no se pueda leer, ¿no? Eso es como cuando hay preguntas difíciles, el hecho de que no haya una respuesta no quiere decir que no la haya, tal vez uno no la tiene en el momento, pero de que la hay, ¿no? Entonces, sí, sí, creo yo que hemos ido avanzando y ya hemos podido comprobar que el libro del Apocalipsis, pues básicamente de qué se trata, el tema central, la revelación de Jesús, o sea, lo que Juan ha visto, lo que es y lo que ha de ser, que ahí en ese lo que ha de ser es donde se centra casi que la mayoría, ¿no? Del capítulo 4 en adelante, que se desarrolla prácticamente en un periodo que conocemos como la tribulación. Entonces voy a compartirle la pantalla porque hoy quería que evacuáramos ya lo que nos falta. Entonces, bueno, hoy vamos a estar viendo lo que es la séptima trompeta, que la séptima trompeta abre las siete copas de la ira, ¿no? Entonces, pero bueno, rápidamente nada más como un repaso de lo que hemos visto. Bueno, ya vimos, o sea, lo que Juan vio, ¿verdad? Eso ya lo tenemos ahí claro, las iglesias del Apocalipsis, las siete iglesias ya las vimos también. Y concentremos en esto que son esos son como las secuencias, ¿no? Los juicios de Dios. Acuerde que los sellos, las trompetas, las copas, no son otra cosa más que juicios que Dios, obviamente, derrama sobre la tierra. Y ahorita vamos a estar viendo un poquito de eso. Pero bueno, vimos, ¿se acuerdan del primer sello, el jinete del caballo blanco? Que bueno, todo apunta que es el anticristo porque viene imitando al Señor, que viene en un caballo blanco con una falsa paz, digamos así, trae un arco, pero no trae flechas. Eso quiere decir que aunque tiene poderío, pero el poderío de él no es a nivel de violencia, sino obviamente de la persuasión que tiene, la capacidad de convencimiento, y le fue a dar una corona, es decir, tiene autoridad, tiene su poder, digamos así. El segundo jinete, ¿se acuerdan del caballo bermejo que decía que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros? Entonces, por eso es que la paz que nos da en el primer caballo era una paz, falsa paz, ¿no? Una paz pasajera. El tercer sello, ¿se acuerdan del caballo negro que ya hablaba de la balanza en la mano? Y lo asociamos con una hambruna tremenda que va a haber, donde la gente va a querer comercializar y todo eso, pero van a haber algunas, eh, digamos, como condiciones para que la gente pueda comprar y vender, ¿no? Que es que la gente tenga el sello de la bestia y todas esas cosas, ¿no?
El cuarto sello, ¿se acuerdan? Era un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte, el ave lo seguía, entonces estamos hablando de matanzas, porque habla de que va a tener potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, mortandad. Entonces va a haber mucha muerte, ¿no? Mortandad y que está muy asociada al color amarillo, que lo veíamos que es como un color tipo cadáver. Quinto sello, clamor de los mártires, cuando se veía todos aquellos que durante el periodo de la tribulación fueron muertos, digámoslo así, pero que nunca negociaron sus vestiduras blancas, sino que más bien daban testimonio a la palabra de Dios. Ellos, pues obviamente, y lo vamos a ver ahora que veamos el asunto de las copas, donde cuando ellos decían ahí, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo nos juzgan? Creyeron, bueno, tranquilos, espérense, espérense. Pues lo vamos a ver ahora con lo de las copas que si llega la hora en la cual esta sangre pues es vengada, digamos así. Sexto sello, bueno, sexto sello, un gran terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió como de sangre, cayeron sobre la tierra tremendas estrellas y todo el monte y toda isla se movió. Entonces estamos hablando ya de muchas señales cósmicas que también el Señor había hablado de eso, ¿no? Pero cosas de gran magnitud. En el séptimo sello, ¿se acuerdan que aquí fue cuando se abrió el séptimo sello se hizo un silencio como de media hora en el cielo y entonces vinieron siete ángeles que estaban ahí a los cuales se les dio siete trompetas. Entonces ahí se abre otra secuencia, ¿no? Entonces la primera trompeta, ¿se acuerdan que cayó un granizo fuerte mezclado con fuego y sangre y hablamos de que los granizos generalmente caen cuando hay grandes tempestades y todo eso. Entonces esto era lanzado sobre la tierra y quemó, digámoslo así, o la tercera parte de los árboles, se quemó toda la hierba, ¿no? Entonces, por ese lado, todo lo que es vegetación. En la segunda trompeta, bueno, una montaña ardiendo en fuego cae en el mar. Esa montaña, obviamente, lo que hizo que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre y al convertirse en sangre, pues vieron muchos seres vivientes que estaban en el mar y también parte de las naves fue destruida y hablábamos de lo delicado que es eso, considerando que hay mucha gente que vive de lo que el mar produce, digámoslo así. La tercera trompeta fue una estrella ardiendo que caía del cielo y obviamente esa estrella al caer sobre la tierra, pues obviamente también lo que hizo fue contaminar las aguas porque la sintió como en ajenjo y veíamos que el ajenjo es como algo amargo y venenoso, ¿no? Entonces, agua contaminada, imagínense siendo el agua un elemento vital para la gente, pues mucha gente también se contamina y quedan a causa de eso. En la cuarta trompeta vimos también que, digamos, la tercera parte del sol fue herida, o sea, fue opacada, como la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, entonces hubo una ligera oscuridad, o por lo menos una oscuridad parcial, ¿no? Entonces, y a raíz de esta trompeta, un ángel salió y decía, ay, de los que moran en la tierra a causa de los toques que vienen, o sea que supuestamente aquí, si creíamos que era terrible, realmente lo que se venía pues, era mucho más todavía, ¿no? Porque el mismo ángel lo decía. La quinta trompeta hablaba ya de una estrella que cayó del cielo, a la cual se le dio potestad, ¿no? Y hablamos de que esa estrella era Satanás, porque se le dio la llave del pozo del abismo y vimos que el abismo es ese lugar de tormento donde están algunas categorías de demonios que son muy feroces, ¿no? Y veíamos también el ejemplo de aquellos demonios que decían que no nos mandes al abismo, ¿no? Pero estamos hablando de este abismo. Entonces, y en el momento en que se abre eso, pues obviamente sale humo y bueno, salen, y lo veíamos hace 8 días, que las figuras o las criaturas que salían de ahí, que eran como langostas, pero no tenían nada que ver con las langostas que conocemos, sino que la descripción que Juan da de ese tipo de criaturas pues, es muy terrorífica, ¿no? O sea, es algo bastante histórico. ¿Perdón? La sexta trompeta, bueno, hablaba de los cuatro ángeles junto al río Éufrates, también hablaba de que se irían a desatar. Ahorita vamos a ver que el río Éufrates es un río muy importante. Entonces habla de de cuatro ángeles que se desataron y el fin de ellos era matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Que cuando la gente habla de esto, del número de ejércitos de los jinetes de 200 millones, habla de un ejército bastante grande o guerras, digámoslo, a nivel mundial, donde va a haber enfrentamientos de fuerzas militares muy poderosas, ¿no? Y bueno, esa era la sexta trompeta. Y después venía la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y entonces los 24 ancianos que estaban sentados ahí se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios
y ellos decían una frase que a uno le hacía prever que lo que venía pues era terrible, ¿no? Porque dice, ha llegado, ahora sí. Imagínense, lo que ya vimos con los 7 sellos, las 6 trompetas era terrible, pero aquí cuando empiezan ya venimos a las 7 copas que fallábamos, dice, ahora sí ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, uy, entonces, ¿qué se viene, no? Obviamente estamos en un momento en el cual Dios está a punto ya de terminar con las cosas de una vez por todas. Y entonces al sonar la 7 trompeta, el templo de Dios dice que se abre en el cielo y se veía el arca, el pacto, todo eso. Entonces lo menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, ¿no? Entonces ahí terminaba el juicio de los 7 trompetas y comenzaba ya lo que era, o pues, quedaba todo listito para el asunto de las 7 copas, que es lo que vamos a ver hoy. Básicamente es eso. ¿Y cómo se le llama a estas copas? En la palabra, las copas de la ira de Dios. O sea, ya uno más o menos tiene una idea. Pero bueno, vamos a estar ahí en Apocalipsis 15 y vamos a leer del 1 al 8, nada más para irnos metiendo en el contexto de lo que dice la palabra. Bueno, dice la palabra del Señor así, ¿no? Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 años. Así empieza, digamos, el capítulo 15 de Apocalipsis, dando como esta antesala a lo que viene de las copas, ¿no? Que no son cualquier copa, son copas llenas y no están llenas de cualquier cosa, están llenas de la ira de Dios. Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, ya en este momento estamos llegando, digamos, al momento en el cual se va a consumar lo que conocemos como la ira de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la tierra. ¿Y sobre quiénes? Pues sobre todas las personas, todos los hombres, mujeres que rechazaron antes y después de la tribulación la salvación que Dios nos ofreció por medio del sacrificio de Cristo, ¿cierto? Entonces, Dios traerá, bueno, lo que vimos ahí, trajo primeramente algunos juicios que se desataron con los sellos que vimos anteriormente, después algunos otros que se desataron con las trompetas, y ahorita lo que vamos a ver es lo que se desata básicamente con lo de las copas, ¿no? Eh, digamos, lo que muestra aquí, lo que vamos a ver y todo ese asunto es que eh, ha- hay chance, digamos, todavía de que la gente se arrepienta en el tiempo de la gran tribulación, porque ya esto que estamos viendo de las copas que vamos a ver, eso es de la gran tribulación, igual que lo que vimos en las trompetas, ¿no? Entonces, y se habla de 7 plagas, y ahorita vamos a ver que muchas de ellas están muy relacionadas con las plagas de Egipto, o sea, las plagas que vimos allá en el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, las plagas no recuerdan, obviamente, eh, digamos que fueron descritas, fueron diseñadas o fueron establecidas para describir esos momentos en los cuales el pueblo era castigado por su rebeldía como tal. Por ejemplo, mira lo que dice Segunda de Crónicas 36:15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, ¿no? Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, Dios es un Dios paciente, hermanos, oportunidades. Por eso es que el Señor inclusive ni siquiera ha regresado todavía, porque Él no es que esté tardando su venida, sino que pacientemente y por misericordia está dando chance a que la gente proceda al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber más remedio, como dice ahí, y se va a ejecutar todo eso que hemos estado viendo y que vamos a acabar de ver ahora.
Entonces, las 7 copas de la ira de Dios fueron entregadas, como decía ahí, a 7 ángeles para ser derramadas sobre la tierra. Y significa que ya en el momento en que las copas comiencen a ser derramadas, pues ya no va a haber más misericordia, ¿no? Básicamente, la ira será derramada por completo sobre todos los hombres que rechazaron la salvación de Dios. Y entonces, serán reales o se hará realidad lo que nosotros hemos leído varias veces, algunas veces en el libro de Proverbios, capítulo 1 del verso 24 en adelante, cuando justo esto se da después cuando el Señor dice, oh simples, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza? ¿No? Salgan de ahí. Y entonces les dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste y todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Eso está escrito en el libro de Proverbios, aplica para en todo momento, ¿no? Pero sobre todo ahora, ¿no? Cuando estamos viendo ya estos eventos que son ya totalmente destructores. Entonces, las 7 copas o sentencias son los juicios finales del periodo de la tribulación y serán los juicios más severos. O sea, si los sellos fueron duros, las trompetas fueron más difíciles, pero estos ni siquiera son duros y difíciles, son juicios severos, ¿no? O sea, es algo tremendamente destructor y a lo que hay que mirar con mucho respeto, mucho cuidado, con temor y temblor. Por eso habla la palabra de eso. Porque bajo la figura o la autoridad del anticristo, digamos que la maldad alcanza el punto más alto, ¿no? O sea, ahí sí ha habido maldad, la Biblia dice que la maldad va a ir en aumento, pero cuando estemos, o bueno, espero que no estemos ahí, porque cada vez que uno lee y avanza en esto, yo digo, uy, ojalá no pasemos por la tribulación. Pero digamos que bajo el gobierno del anticristo, ahí la maldad, ahí sí es cierto que va a alcanzar su punto más alto, pero va a tener ese encuentro, esa maldad que alcanza su punto más alto, va a tener ese encuentro con la ira. Ahí es donde van a tener ese enfrentamiento como tal, que es la gran batalla que hemos oído hablar y todo ese asunto y que vamos a ver que hay un lugar ya establecido para esa batalla. Entonces, los juicios de las 7 copas realmente surgen en el momento de que suena la séptima trompeta. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, los ejecutores de esos juicios, pues una vez más son ángeles, porque acuérdense que los ángeles son mensajeros, son personas encargadas de una misión como tal, pero la orden que ellos reciben es dada por una gran voz que proviene del templo como tal, ¿no? Entonces, más adelante de pronto lo menciono, pero ya que tenemos esa frase ahí, podemos ver que realmente es el Dios mismo, digamos, como dirigiendo todo, ¿no? Los ángeles lo que hacen es ejecutar, la gente que está ahí, los ancianos y todo, pero realmente hay una gran voz que es la que realmente da las órdenes, ¿no? Y es la que ejecuta o la que manda, digamos. Porque Juan mismo lo dice, Juan dice que él escuchó una gran voz, lo que sugiere autoridad y firmeza, ¿no? Y la orden dada fue, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, hay que notar ahí que el alcance de los juicios de Dios en esta vez es universal, ¿no? O sea, ya no es por... Que una tercera parte, lo vamos a estar viendo ahorita. Recuerda que las trompetas decían, entonces cayó esto y la tercera parte fue destruida y la cuarta, no, aquí es un alcance universal. Bueno, entonces vamos a empezar. La primera copa, Apocalipsis 16, del 1 al 2. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 16, del 1 al 2? Yo, pastor, Ok. oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ok. Bueno, entonces nada más recordemos básicamente que estas copas de la ira o todos estos juicios son para todos aquellos que tengan la marca de la bestia, ¿no? Que con esa marca obviamente están rindiendo tributo a la bestia, fidelidad a la bestia y obviamente yendo en contra y en rebeldía a Dios. Entonces, la primera copa habla de unas úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres, ¿no? Eh, Recordemos eso, ¿no? Esto es única y exclusivamente sobre las personas que tienen la marca de la bestia.
Porque acuerden lo que hablaban allá de que también hay algunas personas que van a tener la marca de Dios, ¿no? Entonces va a haber esa separación, digamos así. Entonces, en el libro de Deuteronomio se nos dice que las úlceras malignas son como, acuerdan que el libro de Deuteronomio en el capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones, ¿no? Si obedeces, bendita será tu camino, y si desobedeces, maldita. Entonces, 28:35 habla de que, obviamente ya está en la parte de la desobediencia, dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado, ¿no? Yo cuando vi que esto lo relacionaban con, y dije, ¿a dónde está, a dónde menciona ahí las úlceras o esas cosas, ¿no? Entonces, pústula, dice, busque esa palabra, acuerde siempre un buen ejercicio cuando usted vea alguna palabra así, búsquela en el diccionario. Una pústula es una vejiga inflamatoria de la piel que está llena de pus. Sí, es como esas cosas que están ahí, nosotros en Colombia, no sé si aquí se escucha o se ha oído hablar de los famosos nacidos. ¿Sí conocen lo que son nacidos o no? Sí, señor. Sí, claro. Que Sí, son el granos muy divieso. grandes llenos de pus, ¿no? O sea, Sí. esos son los famosos nacidos, o en este caso sería una pústula o una úlcera maligna. Un Entonces, divieso le llamamos. exacto. Entonces, esas úlceras malignas, obviamente, consecuencia de la desobediencia, ¿desobediencia de quién? De todos aquellos que tienen la marca de la bestia, porque teniendo la marca de la bestia, obviamente iban en contra de Dios, ¿no? Entonces, Dios lo que va a hacer es derramar su ira sobre todos aquellos que no quisieron obedecer su llamado, o sea, que no quisieron ser obedientes a su voz, como lo veíamos ahora acá, que le leía yo, de que el Señor siempre ha tenido misericordia y siempre ha hablado, por ejemplo, ha mandado sus profetas, sus mensajeros, más sin embargo, la gente hacía escarnio de ellos, llamaba, te hablé y no me escuchaste, te busqué y no, bueno, una cantidad de cosas, pero bueno, entonces ya no quisieron nada con eso, entonces la desobediencia, yo creo que la desobediencia siempre tiene sus consecuencias, ¿no? La desobediencia siempre abre las puertas de las maldiciones, entendiendo que una maldición es el fruto de la ausencia de Dios. En este caso, un fruto de la ausencia de Dios es el sufrir de esta primera copa, que son unas úlceras malignas, consecuencia misma de esa desobediencia como tal, ¿no? Esa plaga obviamente se dirige a los que se han comprometido con el anticristo, como les decía ahí, y además, aparte de lo repugnante que se ve, como están llenas de pus y todo eso, pues también van acompañadas de un olor desagradable, ¿no? Entonces ya ustedes comiencen a imaginarse qué triste, es un cuadro bastante triste, ¿no? Y esta es una manera figurada, digámoslo, de la forma en como Dios ve al pecador, ¿no? O sea, el profeta Isaías usó una descripción similar cuando allá en Isaías 1:6 decía, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Eso lo describía básicamente Isaías allá en el 1:6, ¿no? Entonces, ¿de qué manera sirven estas llagas como para ver a Dios al pecador? Bueno, ustedes saben que el pecado, obviamente, si hay algo que Dios aborrece es el pecado, y no solamente el pecado, sino también al pecador, ¿no? Porque todo esto que está pasando aquí, eh, ¿dónde quedarán aquellos que dicen que Dios ama al pecador, ¿no? Viendo todo esto que le va a pasar a la gente que por medio del pecado está en contra de Dios. O sea, no creo yo que todo esto, digo que vamos en la primera copa, sean señales de amor de Dios hacia el pecador, ¿no? O sea, el pecador va a sufrir las consecuencias de su pecado como tal. Entonces, ¿en qué ve Dios al pecador con estas llagas? Bueno, ustedes saben que estas llagas generalmente cuando botan pus es como que uno estuviera como sacando del exterior cosas contaminadas, ¿no? Entonces, básicamente, si lo vemos al plano espiritual, es como que la persona por medio de esas llagas estuviera sacando lo más contaminado que tiene dentro de sí, ¿no? De su corazón, de sus pensamientos, toda esa pus, todo eso, bueno, es una manera figurativa, ¿no? Básicamente. Y les decía que esta plaga, esta primera, nos recuerda algo que ya pasó en Egipto, allá en Éxodo 9, 8, 11, que fue, no la primera en ese entonces, pero sí fue la sexta, ¿no? Por ejemplo, y justo en la Biblia se menciona así como título la plaga de las úlceras, que decía, y Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrán a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido, con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido
que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los hechizos. Se imaginen que ni los hechiceros pudieron hacer nada, ¿no? Porque digamos que hubo un momento en que el faraón tenía cierta resistencia a creer realmente que todas esas plagas provenían de un dios, ¿no? Como tal. Acuerda que cuando se tiñeron de rojo, bueno, ellos decían que eso era un truco, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, pero digamos, la exactitud con la que Moisés anunciaba las cosas y que iban ocurriendo a medida que Moisés las anunciaba, pues le hizo cambiar de idea al faraón, ¿no? Entonces, básicamente, porque erróneamente ellos sí pensaban que jamás Dios podría ser más poderoso que sus propios dioses, como pasaba en este tiempo también, o va a pasar que la gente no se va a imaginar o va a creer que Dios no es lo suficientemente fuerte como la bestia a la cual están rindiendo pleitesía. Pero la bestia no va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Como tampoco los dioses de Egipto pudieron hacer absolutamente nada con las plagas que ellos sufrieron. Entonces, esta es la primera copa, eh, básicamente esas úlceras malignas sobre todo aquel que tenga el sello de la bestia. Si tienen alguna pregunta, la dicen, algún comentario, recuerden que la idea es que vayamos, la idea de esto es que deje de ser un misterio todo eso que se encierra en el libro del Apocalipsis. Yo creo que en algún momento uno diría, uy, los 7 sellos, y uno nunca jamás queda, uy, las 7 trompetas, uy, las 7 copas. Bueno, ya sabemos básicamente que cada uno de ellos son juicios de Dios y que a medida que suben de categoría, pues la severidad va aumentando. Entonces, segunda copa, ¿no? El mar se convertirá en sangre, Apocalipsis 16:3, dice el segundo ángel, derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en él. Entonces, bueno, obviamente esta copa se parece mucho a lo que ya habíamos visto en alguna trompeta, ¿no? ¿Se acuerdan que en alguna trompeta en Apocalipsis 8 había hablado de que la tercera parte, ¿se acuerdan? Pero en ese entonces era la tercera parte, nada más. Aquí no, aquí es todo. Todo el mar se convirtió en sangre y al convertirse todo el mar en sangre, pues todo ser vivo que había en el mar murió, ¿no? O sea, ya es terrible. El profeta Sofonías, acuérdense, todo esto que estamos viendo ya ha estado profetizado, ¿no? Ya lo vimos que el libro de Daniel profetiza, también el Señor habló de los días finales, hemos estado viendo otros libros que también tienen algunas profecías, y Sofonías, en el capítulo 1, verso 1, también él habla algo de esto, decía, palabra que de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Jealías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ahora, ya que mencioné eso es como para que no quede duda de que quién sería ese Sofonías, ¿no? Bueno, ahí se le da toda la línea genealógica por si alguien tiene duda, ¿no? Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Entonces todo esto hace parte, y de hecho si usted busca Sofonías 1, el título que tiene ahí en Sofonías es el día del Señor, o el día de, algo así, ¿no? Que lo vimos también la vez pasada, que el día del Señor se menciona en varios libros, ¿no? El día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día, bueno, todo eso. Sofonías es uno de ellos. Entonces, en este nuevo juicio, que es el segundo, como les decía, ya no hay proporciones, ¿no? Ya no es que la tercera parte, sino murió todo ser vivo. Entonces, eso sugiere, obviamente, que el fin, por lo menos en esta parte, es total, ¿no? Completo, no hay ninguna proporción como tal, ¿no? Entonces, si uno ve ese cuadro, digamos, el mar convertido en sangre y toda esa cantidad de peces muertos, o sea, es un escenario de mucha mortandad como tal. Eh, es como que uno figurativamente viera a alguien muerto en medio de un gran charco de sangre. O sea, eso es como ver ya el mar teñido de sangre y con esa tremenda mortandad alrededor de peces, Pastor, ¿sí? o sea, quiere decir, digamos, las otras trompetas destruían la tercera parte, sí, bueno, y casi todo lo que destruyen en la tercera parte, de las aguas, de la tierra, etcétera. Entonces, estas copas terminan de destruir, por así decirlo, el cuarto que faltaba. ¿Es así? Sí, lo que quedaba, ¿no? O sea, Ok. las copas ya es como dice, la parte final. Ya ahí ya no hay nada que hacer como tal, ¿no? Porque en las trompetas y todo eso,
lo que entendemos ahí, todavía hay como chance, porque acuerdan cuando leímos lo de las trompetas que decía, y aún así, nadie se repitió. Entonces, la opción estaba, ¿no? Pero ya cuando vienen aquí las copas como tal, que por eso era que los ancianos decían, ahora sí llegó el momento ya de destrucción, ¿no? Aquí ya no hay nada que hacer, ya no hay misericordia, ya no hay nada, ya no hay nada. Pero sí, sí, Karina, digamos, lo de allá fue parcial, pero aquí ya es global el asunto. Ok, bueno, entonces les decía que imaginen ustedes el olor tan desagradable de un mar lleno de sangre, con peces muertos, las playas llenas de peces muertos. Bueno, eso debe ser terrible, un estado de putrefacción tremendo, ¿no? Sin contar, obviamente, el efecto que trae eso a nivel económico, porque hablamos la vez pasada que los océanos básicamente hay como un 70% ocupan obviamente como un 70% de la tierra y eso proporciona alimentación a mucha gente. Pero bueno, eso es algo terrible, esa transformación que vamos a ver a nivel de los mares, que como decía, 70% de la tierra está cubierto por mares, ahora vamos a tener unos mares muertos, malolientes, eh, y agréguele la primera copa con la gente llena de úlceras malignas, y no, no. Entonces, todas estas cosas nos dan una idea a nosotros de cómo es el infierno. Cuando la Biblia dice que ahí va a ser un lloro y un crujir de dientes, y que es un juego que no, bueno, y entonces ya más o menos uno se da cuenta, o ya uno tendría una idea de decir, wow, así debe ser el nivel de sufrimiento en un lugar como ese donde Dios no va a estar, ¿no? O sea, terrible. Pero bueno, vamos a ver la tercera copa. Perdón. Bueno, vamos a ver la tercera copa, ¿no? Alguien que me lea ahí Apocalipsis 16:4-7. Yo, pastor. Solo Karina está conmigo. Yo estoy aquí también, pero está bien. Bueno, hágale, Karina, usted. Bueno, Marcos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ok, bueno, esta es una tercera copa, porque digamos que la segunda era pastor. ¿Y qué diferencia esta de la segunda? ¿En qué se diferencia esta tercera de la segunda? Que ahora es sobre el agua dulce. Sobre el agua dulce, correcto, sí. El anterior era sobre los mares, ¿no? El mar es el mar. Pero ahorita estamos hablando, entonces uno podría decir, bueno, sí, el mar, pero nos quedan los ríos bueno, no, viene la tercera sobre ríos y fuentes de agua, ¿no? También se convierten en sangre, ¿no? Entonces, con la tercera trompeta, cuando vimos la tercera trompeta también fue parcial. Por un lado, primero fueron los mares y después fueron los ríos y las afluentes, pero aquí vuelvo otra vez y confirmar que ya no es, el asunto no es proporcional, ¿no? Ahorita estamos hablando de todos los ríos y todas las fuentes de las aguas que se van a convertir en sangre. ¿Y eso qué implica? Que ya no solamente van a morir, digamos, los peces y todo eso, sino que ahorita también los animales terrestres, pues, imagínense, no hay ríos, no hay lagos, no hay nada, pues también van a morir, ¿no? O sea, van a morir, digamos, todo lo que es, lo que subsiste a través del agua dulce, tal, ¿no? Y cuando habla aquí, en esta trompeta que habla aquí, porque dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, ¿no? Entonces, ahora sí dirán, pastor, ¿y por qué tanta sangre? Recuerda que les dije allá que había una parte donde los justos, los mártires decían, pero ¿hasta cuándo, Señor? Y que había sido la sangre de ellos había sido derramada, sangre inocente. Entonces, este juicio básicamente es como consecuencia de toda esa sangre de esos santos y de los profetas que fue derramada, ¿no? Entonces, bueno, no es un secreto que el agua es un elemento esencial para la vida y atacar el agua, o si no, preguntémosle ahorita a los 5 cantones que hay aquí en Costa Rica donde la gente está sufriendo eh, porque está contaminada el agua, ¿no? Pero igual uno puede ir a otro cantón y ir a traer su tarrado de agua o pasan cisternas repartiendo.
Pero aquí estamos hablando de que el agua va a desaparecer como prácticamente, porque solo va a haber sangre. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a beber uno sangre? No, no. Y la gente imagínense, la gente con esas úlceras ahí, echando pus y que uno no pueda lavarlas porque no hay agua. Entonces va a haber falta de higiene. Uno, no, uno va a ir, como que uno va sumando y uno dice, wow, qué cuadro más terrible, ¿no? Entonces, definitivamente, si uno ve estas tres primeras copas, pues estamos hablando de un nivel de destrucción que uno no ha visto nunca, ¿no? O sea, la gente enferma con llagas, el mar teñido de rojo, todo, ríos, afluentes, todo, ¿no? Entonces, ahí surge una pregunta, por ejemplo, de decir, ¿y será todo esto justo? O sea, nosotros, eh, es un escenario terrible, es un escenario macabro, y el Dios que conocemos es un Dios misericordioso, lleno de gracia. Entonces ahí surge esa pregunta, y que es una pregunta que a menor escala se hace la gente hoy, ¿no? ¿Cómo un Dios de amor puede provocar tanta cosa o permitir? Bueno, ¿qué es las preguntas que se hace la gente ahora? En ese entonces, o cuando suceda esto, y yo que llevamos tres copas nada más, son cosas bastante espeluznantes, macabras. Entonces, ¿será que es justo? Bueno, una pregunta, ¿no? Entonces, pues analicémoslo, revisemos, ¿no? Básicamente, ustedes saben que, como dice la Biblia, no hay maldición sin causa como tal. Todo crimen que se comete merece su castigo. O sea, eso lo vemos a nivel natural y también a nivel espiritual. Se derramó sangre inocente, se derramó sangre de los santos, sangre de profetas, la gente hacía escarnio de ellos, entonces es más que justo. Y aquí es donde uno entiende aquel versículo cuando el Señor decía, mía la venganza. O sea, no hay maldición sin causa, recuerden eso. Todo crimen merece su castigo. Y recuerden que en ese entonces, si se derramaba sangre, pues también sangre con sangre, ¿no? Que era la ley del talio como tal. Entonces, el mismo ángel que había derramado esta copa, el mismo ángel que se encargó de derramar esta copa, esta tercera copa, eh, concluye, ¿no? Dice, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Otro ángel que hablaba desde el altar, quizá en representación de las almas que estaban allí, decían, habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Está hablando de los mártires, aquellos que fueron sacrificados, cuya sangre clamaba venganza, como tal, ¿no? Ahora se dirán, ¿será que Dios es un Dios de venganza? No, sino que como dice ahí, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y qué, justos. No es que Dios sea un Dios vengativo, es un Dios justo, ¿no? O sea, todo crimen merece su castigo, ¿no? Como decía. Entonces, cuando Pastor, dice, ¿será justo? pas- Sí, o sea, es lo que la gente se busca. Sí, ve, yo creo que sí, porque dice que será como en los días de Noé. Vemos ahorita, digamos, la gran matanza que se hace de niños en el vientre de las madres, que también lo que son las drogas, la venta de órganos, montones de cosas que hay la maldad en el mundo, la muerte de los inocentes, que predican la palabra de Dios, la sodomía, todo esto va a ir escalando más y más y más y más. La muerte en Costa Rica, como hay ahora. sí, y que la gente podría decir, por ejemplo, nosotros obviamente creemos en todo esto. Yo les decía, cada vez que uno lee y se mete más y más, uno dice, bueno, me voy a abrazar a aquella doctrina de que la iglesia no va a pasar la tribulación, porque sé que suena terrible, ¿no? Pero igual si hay que pasarla, pues hay que estar preparado nada más. Y para uno sobrevivir, soportando, sabiendo lo que le espera por dar fidelidad a una bestia, pues yo creo que en su momento preferiría uno morir más bien, siendo fiel al Señor y todo el asunto, que exponerse a estos juicios de Dios, a sabiendas de que sabemos que así va a ser, ¿no? Porque si Dios lo dijo es porque Él lo va a cumplir, ¿no? Entonces, mucha gente podría decir, pastor, pero hay gente que no cree en Dios, y si se mueren antes de todo esto, no van a pasar por todo ese sufrimiento. Que no, o sea, estamos hablando de que esto es como la antesala al infierno, ¿no? Entonces, tal vez no lo sufran ahí en la gran tribulación, pero sí lo van a sufrir allá en una condenación eterna, ¿no? O sea, pero de que lo sufren, sufren, ¿no? Entonces, como dice, Amén. cada uno tendrá su paga. Entonces, bueno, les decía esto de que si será justo, si es justo, ¿no? Porque los juicios de Dios son verdaderos y son justos. O sea, básicamente cada uno recibe
así como cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho, digamos, si uno muere en Cristo, uno en el reino de Dios recibirá conforme a lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, ¿no? Pero si uno muere sin Cristo, también recibirá de acuerdo a lo que hizo, ¿no? O sea, y estamos hablando de una condenación eterna. Entonces, el asunto era realmente grave, el asunto era delicado, pero Dios es un Dios todopoderoso, o sea, él es todopoderoso y él está en todo su derecho de emitir justicia, ¿no? Y de juzgar. ¿Quién creó el mundo? Dios. Entonces él está en todo su derecho de emitir un juicio justo y verdadero. Porque dice, los que están conmigo, los que no están conmigo, y los que no están conmigo, pues sobre ellos derramaré mi ira. ¿Por qué? Porque llamé y no me atendieron, los busqué y no correspondieron. Básicamente por ahí vamos. Entonces, ahora dice, ¿por qué es tan grave este pecado de matar a los creyentes como tal? Porque estamos hablando de que ese juicio es una respuesta, o todo esto de la sangre, todo es una respuesta a esa sangre de los inocentes que fue derramada, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia siempre nos ha mostrado lo delicado que es derramar sangre inocente, lo delicado que es quitarle la vida a una persona. Por ejemplo, en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, ¿no? Entonces, es muy delicado eso de quitarle la vida a una persona, porque la Biblia lo condena. Uno, no solamente Dios es el único que puede quitar la vida, pero es muy delicado realmente eso de derramar sangre inocente como tal. Acuerden que eso de derramar sangre inocente está dentro de las 7 cosas que abomina a Dios, ¿no? El que derrama sangre inocente. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, de ese 2 Tesalonicenses 1:6. Ok, y esto está bien, esto es con la sangre de los inocentes, ¿cierto? Pero dice acá que hay todavía un crimen infinitamente mayor todavía que no ha sido resuelto, ¿no? ¿Cuál crimen se imaginan ustedes que es ese? Si es que no han leído ya, no leyeron ahí. Los que no alcanzaban a leer. Hay un crimen todavía muchísimo mayor que todavía no ha sido resuelto, ¿no? ¿Cuál? De yo sí leí, pastor. Contra el Espíritu, yo no leí contra el Espíritu Santo. No, No, esa es la blasfemia, pero un crimen ahí. Estamos hablando de derramar sangre inocente. profetas que los Bueno, mataron. ahí ya hablaron de los mártires, los profetas y todo eso, pero hay una persona, un crimen de una persona, todavía ¿De infinitamente más. Jesucristo? Sí, eso, Gloria. El crimen de nuestro Señor, ¿no? O sea, eso Ajá, sí, todavía no cierto. ha sido resuelto. Dice, No lo han cobrado. dice ahí, los hombres mataron injustamente al Cristo, y es cierto, es verdad. Ahora cualquiera podría decir pastor, pero ya uno se arrepintió, uno le entregó su vida al Señor. Sí, muchos nos hemos arrepentido, hemos reconocido realmente que el Señor murió por nuestros pecados, que siendo justo, siendo puro, siendo santo, no mereció haber pasado por lo que nosotros deberíamos haber pasado, y nos hemos arrepentido. Está bien, eso está bien. Pero también hay muchísimos más que siguen todavía pisoteando la sangre de Cristo, atrayendo sobre sí mismos todo eso que estamos viendo, ¿no? Una justa condenación. O sea, entonces, dicen, ¿es justo o no es justo? Los juicios de Dios, acuérdense nada más, cuando uno siempre que le digan, mira, y realmente todo lo que Dios hace es justo, Él es todopoderoso, y los juicios de Él son verdaderos y justos, nada más. Ahí lo importante es que uno no se exponga a la ira de Dios, ¿no? O sea, eso básicamente. Y ya todos conocemos de qué manera podemos nosotros evitar la ira de Dios. Hebreos 10:28 dice la palabra, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreduciblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? Ahí está, obviamente, lo que les acaba de decir, que si uno, ahorita que estamos leyendo todo eso y los que ya y en otras partes de la palabra, ya uno dimensiona
eh, lo que es caer en las manos en manos del Dios vivo, ¿no? Caer en la ira de Dios, es algo verdaderamente tremendo. Entonces, aún por lógica, ¿no? O sea, pero aún ya sabemos que hay mucha gente que sigue pisoteando la sangre. Entonces, la cuestión aquí es básicamente, ¿cuál es el valor que nosotros le estamos dando a la sangre del Señor? ¿Cuál es ese valor? Por eso es que una vez al mes, una vez al mes, ¿qué hacemos una vez al mes nosotros? La cena del Señor. La cena del Señor, con la cual nosotros lo que estamos haciendo es un recordatorio de esa sangre derramada en el madero, y cuando tomamos esa copita de vino, esa copita de jugo de uva y ese pancito, lo que estamos es, acuérdense que la copa, ¿qué simboliza la copa en un matrimonio judío? ¿Se acuerdan de cuando vimos la boda del Cordero, no? El papá del novio manda a un siervo o algo así a que le busque novia al hijo. Ajá. Cuando la encuentra, entonces entre las dos familias comienzan a acordar y entonces si hay que pagar un dote por la novia, ¿cierto que sí? Y cuando ya todo está cuadrado y ya se han puesto de acuerdo, entonces beben de una copa. ¿Qué con eso lo que está haciendo es cerrando el pacto, ¿no? Estamos cerrando el pacto. Entonces, por eso el Señor, El cuando él pacto. estaba, cuando él estaba en Getsemaní, él decía, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, como que dice, si hay otra manera de hacerlo, qué bueno, ¿no? Pero que se haga tu voluntad. Pero el Señor dijo, no, básicamente se tuvo que hacer porque esa era la manera, ya está, eso estaba establecido como tal. Entonces, cada vez que nosotros participamos de la cena, lo que estamos es reconfirmando el pacto que tenemos con el Señor, ¿no? O sea, ese pacto, estamos reconociendo el sacrificio como tal. Entonces, por eso es que la gente a veces no le da tanta importancia a la cena del Señor, pero por eso es que se advierte, es decir, asegúrese de que usted realmente lo está tomando en serio. Entonces, aquí lo verdaderamente Pastor, importante, ¿y la cena del Señor se debería tomar cada año perdón, o cada mes o cómo? pues Si no la hay, cena del Señor. digamos, hay iglesias que lo hacen cada 8 días. Lo que pasa es que también, o sea, no es que sea todo un aparato organizativo hacer la cena del Señor, pero siempre hay que hacer los pancitos, hay que comprar, hay que conseguir el vino, hay que las copas, preparar. Entonces, cada 8 días la Biblia no dice, Elsa, de que cada 8 días van a hacer, no. Lo importante es, habrán iglesias que lo harán una vez al año, habrán iglesias que lo harán cada 2 meses, o sea, por lo general casi siempre se hace cada mes. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, el segundo domingo de mes, siempre lo hacemos el segundo domingo de mes. Entonces, detrás de la Nosotros cena, una vez lo tuvimos virtual con el pastor Tibor. ¿cuándo? Una vez tuvimos la cena del Señor con el pastor Tibor virtual. Bien bonito estuvo. Ah, bueno, está bien. Nosotros fuimos una vez a una iglesia, miras qué curioso, fuimos a una iglesia y había cena del Señor, entonces nos dieron la copita y todo eso, y estaba Marco y Paola, y entonces ahí. Y claro, cuando nos mandamos la copa, resulta que eso era vino de verdad. Y entonces, bueno, claro que mis hijos nunca habían tomado licor, y o sea, tenía licor, y yo decía, wow, tremendo. Entonces, bueno, pues, no dice tampoco que deba ser con vino, que no, las iglesias sacan a veces sus líneas doctrinales que no saben de la sacan. Mari, así es. Pastor, usted preguntaba ahora que qué significaba la copa en un matrimonio judío. Ujú. Yo lo que pensé era, digamos, como que si fuera que ellos lo toman como un símbolo de que el matrimonio es algo frágil y a la vez algo dulce. Digamos que la copa frágil y el vino dulce. Ah, puede ser, ¿no? Pero digamos, dentro de toda la ceremonia como tal y los significados, si uno se pone a ver los diferentes pasos de una boda como tal, que cuando en el momento en que todos ellos beben de la copa es porque están ya dando como por cerrado el desposatorio, digámoslo así, como que están desposando a la novia. Obviamente no están casados todavía, pero están buscando, digamos, como sellando eso de que ya la unión
aunque no se ha concretado, todavía no se ha casado, pero se está cerrando. Pero Ujú, como el básicamente brindis. sí, es como cuando uno Ujú, brinda y dice, bueno, ahora sí brindemos, que cerramos un negocio. Son cosas de ujú, esas. sí, Entonces, correcto. bastante- es el significado de tomar, ¿no? La copa como tal puede que simbolice eso, pero el que todas las dos familias tomen de la copa, lo que simboliza es como de cerrar el pacto, ¿no? Sellar. Bueno, básicamente eso, ¿no? Bueno, entonces vamos con la cuarta copa. Dice que el sol quema a los hombres. Dice la palabra del Señor, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, esto que acabamos de leer de la cuarta copa, pues es algo que nunca había ocurrido sobre la tierra, ¿no? O sea, realmente, por eso es que el Señor mismo decía, en ese entonces van a ocurrir cosas que nunca han pasado y nunca más van a volver a pasar. Son cosas únicas, pero cosas tremendas, ¿no? O sea, imaginen ustedes el sol afectado de alguna manera para que produzca más calor. O sea, si a veces uno está, por ejemplo, ahorita nos contaban en Colombia hay una ola de, bueno, no en Colombia, en Sudamérica, una ola de calor tremenda, ¿no? Entonces, habían sitios donde habían hasta 40 grados, o sea, es demasiado calor. Bueno, uno no está acostumbrado a eso, pero generalmente ya a temperaturas de 60 grados ya hay gente que muere, ¿no? O sea, ya es demasiado calor. Entonces, imaginen ustedes una afectación a ese nivel del sol que caliente a tal punto que diga lo que dice aquí y los hombres se quemaron, o sea, una cosa es que uno le dé calor y uno, otra cosa es que uno se queme, ¿no? Pero a pesar de todas esas quemaduras del sol y todas esas cosas que ya venían pasando, dice que la gente no se arrepintió, sino que más bien, ¿qué cosa? Blasfemaban el nombre de Dios, ¿no? Entonces, aunque las personas reconocían y todo de que esas plagas, todo lo que ya habían pasado, de todo ese sufrimiento venía de parte de Dios, pero realmente nada de eso servía o bastaba para que por lo menos en algún momento de angustia o algo clamaran y se arrepintieran, ¿no? Básicamente seguían más bien blasfemando. Entonces, esta cuarta plaga o esta cuarta copa, digámoslo así, porque acuerda que las 7 copas son 7 plagas, básicamente. Esta cuarta plaga, ya vimos que afecta al sol, ¿no? Entonces, ya habíamos visto por allá en una trompeta también que la tercera parte del sol había sido herida, la tercera parte de las estrellas, pero una vez más aquí con esta cuarta copa, vemos que ya no hay restricciones, ya no hay proporciones, sino que el asunto es ya total. O sea, ya no habla de una parte del sol, sino todo el sol básicamente fue afectado de tal manera que calentara de una manera tremenda. Entonces, el sol siempre nosotros lo hemos conocido como digamos, como una estrella, bueno, lo que conocemos del Sol, que básicamente siempre nos ha suministrado calor, luz, energía, ¿cierto? Pero en este caso en particular, se va a convertir en un agente destructivo como tal, o algo que queme a la gente y que destruya, ¿no? O sea, no siempre ve el sol así como qué bueno tomar el sol o que el sol alumbra como tal, pero un aumento tan importante de la temperatura, pues obviamente va a afectar a la gente, y no solamente a la gente, sino, imaginen qué va a pasar con los glaciales, los polos y todo eso, pues eso se va a derretir. Si ahorita con el calentamiento global que tenemos se derriten, imaginen cuando llegue un momento en que el sol comience a calentar a tal punto que queme a la gente, pues va a derretirlo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los glaciales se derriten? Pues eso ocasiona que el mar, más agua, inundaciones, van a desaparecer algunas ciudades. Y hoy por hoy, por esto del calentamiento, hay algunas ciudades que están tan cerca del mar, que algunas ya el mar ha ido comiendo, ha ido ganando terreno, ¿no? Entonces, imaginen que el mar crezca de una manera tal, pues por muchas ciudades, pues algunas van a desaparecer como tal. Pastor, y lo malo sería que dado que ya fue derramada la copa sobre los mares, si hay inundaciones, sería inundaciones de sangre. Sí, imagínate tú, o sea, más pestilencia todavía. Este juicio también ya había sido profetizado por Malaquías allá en 4:1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, ¿no? ¿Ustedes saben qué es una estopa? Sí, lo que queda, digamos, de una naranja sería la estopa, ¿no? Pero O lo, también o lo que queda hay del coco. lo que queda del coco. Que Y hay estopa gente se le- hay gente que le ah, gusta pulir los pisos con estopa, ¿no? ah, mm, sí,
¿sí? Estopa. Estopa es algo muy seco, algo muy, muy árido. Ok, bueno, entonces, él dice que ya Malaquías había dicho que va a venir un día ardiente, como un horno, y que todos los que hacen maldad serán estopas, o sea, serán algo tan, serán quemados, ¿no? Es algo como algo seco, ¿no? Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Todo eso está en Malaquías, ¿no? Haciendo alusión, obviamente, a estos días que estamos hablando. Entonces, a uno le cuesta mucho trabajo imaginarse todo esto, o sea, esa acumulación de dolor y todo eso. O sea, llevamos 4 y arrancamos con unas úlceras malignas, como el agua convertida en sangre, los ríos convertidos en sangre y ahora en sol calentando, o sea, tremendo, ¿no? Entonces uno se alcanza a imaginar de pronto en una menor escala lo que sufrió el pueblo, Egipto con las plagas, ¿no? Era una sobre otra, era tremendo, ¿no? Pero eso era en menor escala, ahorita estamos hablando ya a nivel global, ¿no? Entonces, yo creo que con estas 4 copas, estar sufriendo todo eso que acabamos de ver, eso es como estar muerto en vida, ¿no? Si es que uno no se ha muerto ya. Ok, y hay algunos eventos que ocurren aquí en esto que acabamos de leer de las copas, y uno de ellos que llama la atención es que los hombres blasfeman el nombre de Dios, ¿no? O sea, aunque ellos saben que esos castigos vienen de parte de Dios, eh, lo cual obviamente es una demostración del poder de Dios, pero van a tener el corazón tan endurecido que lejos de reconocer que realmente están pecando en contra de Dios, más bien lo que van a hacer es blasfemar. O sea, dice, blasfemaron el nombre de Dios y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, algunos piensan obviamente que la gente, si conociera cómo es el infierno, la gente se arrepentiría. Uno creería ahorita que ya con la primera copa todo el mundo debería proceder al arrepentimiento, ¿no? Pero no, ya vemos que no, pasan y sube la temperatura y sube la severidad del castigo, pero aún así hay gente con conciencia muy cautelizada. Entonces, el que no se arrepiente realmente al final sigue necio en su corazón. Ok, la quinta copa. Dice tinieblas sobre el reino de la bestia, Apocalipsis 16 del 10 al 11. Dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Entonces, bueno, obviamente con esta copa, o esta, ¿qué número era esta? La quinta, ¿no? Entonces, la gente va a poder comprobar cuál fue el camino que eligieron, ¿no? O sea, de por sí ya llevamos 4, donde la gente dice, es algo que nos ganamos, pero aún así la gente no se arrepiente. Eh, Tinieblas sobre la vida de la gente. Toda la vida la palabra nos ha mostrado de que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas, ¿no? Porque amaban más sus obras, porque no querían que sus obras fueran expuestas. Todo eso era como un preludio a todo esto que viene en estos días de la ira de Dios como tal, ¿no? Entonces la gente va a vivir en tinieblas, porque ya vimos que aunque el sol obviamente va a calentar muchísimo, pero no va a ser un alumbramiento del sol como lo conocemos como tal, sino va a ser destructor como tal. Al sol siempre lo tenemos cuando sale el sol como un sinónimo de un nuevo día, de un nuevo empezar, la alegría que trae una nueva mañana y todo ese asunto. Eso es lo que conocemos del sol, ¿no? Pero en lo que estamos viendo, de lo que se va a convertir, o por lo menos la ira que va a ser derramada usando el sol como instrumento, es que en esta época, pues obviamente el efecto va a ser el contrario, ¿ya? No es la alegría de la mañana y cómo alumbra, sino cómo las tinieblas nos van a recordar en esta época de que ya no hay esperanza. Recuerde que las tinieblas o la oscuridad siempre es sinónimo como de tristeza, como de opacamiento, como de desesperanza como tal, ¿no? Entonces, como luto. Básicamente, esa es como la palabra, ¿no? Y eso, pues obviamente también ya Jeremías por allá en el capítulo 4 lo había profetizado. Y también habla de lo que leímos ahí, que la gente del mismo dolor van a morder sus lenguas, ¿no? Van a morder sus lenguas con la cual blasfeman a Dios. Entonces, es increíble que prefieren morderse la lengua que dar gloria a Dios en ese momento, ¿no? Entonces, ni aún ahí la gente se va a arrepentir como tal. Y también veíamos ahí que esta quinta copa se derrama directamente sobre el trono de la bestia, ¿no? Entonces es un juicio sobre Satanás y su reino como tal, ¿no? La gente, obviamente, vimos por allá en Apocalipsis 13,
La gente iba, o por lo menos va a ir en pos de la bestia y le van a rendir pleitesías, alguien que va a tener, porque digamos, cuando el anticristo venga como tal, va a ser unas demostraciones de poder tremendas, se le va a ser otorgada autoridad, va a tener poder de convencimiento. Entonces mucha gente va a ir en pos de la bestia o del anticristo, eh, creyendo que no hay que no va a haber nada que pueda luchar contra ella, ¿no? Entonces, pero eso es una actitud muy arrogante, ¿no? Básicamente, porque sabemos que Dios, pues obviamente Dios es todopoderoso. Ok, el hombre va a preferir las tinieblas que la luz, pues van a vagar en tinieblas, no se van a poder reconocer, vagar en la oscuridad como tal. El resultado pues será un terrible dolor, como les decía. Ahorita la gente prefiere obviamente morder la lengua, entonces la lengua que perdón, y eso que todavía no hemos llegado al infierno, digamos así como tal, pues uno diría, wow, eso es así, eso es el infierno, no, eso es como un preludio, digámoslo ahí, pero el infierno es mucho más terrible que eso, como tal, ¿no? O sea, estamos hablando de llagas, fuego que calienta, tinieblas, bueno, es una combinación de tantas cosas terribles que, uy, es tremendo el asunto, pero aún así, dice la palabra, que ni aún así la gente se va a repetir. Ok, vamos a ir a la sexta copa, alguien que me lea lo que está en pantalla. Yo, Sí, sí, el primero. que no sea nada, solo Si la no sexta copa. derramo esta copa aquí, la derramo. El río Éufrates se seca. Apocalipsis 16, 12, 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el río, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ok, bueno, aquí ya comienzan a aparecer, por ejemplo, como ya estamos en la sexta copa, ya nos dedicamos a la séptima. Por ejemplo, ya comienzan a aparecer palabras como Armagedón, como que los reyes Pastor, de... Sí, una consultita con respecto a este tema del río Éufrates que se seca. Es que, bueno, uno conforme ha ido escuchando acá la enseñanza, uno asume, por decirlo de alguna forma, que las copas de la ira tienen un orden cronológico, es decir, van como cada una tiene su tiempo y cada una tiene su consecuencia. Uno ha escuchado Mire, muchísimo de de pronto, que con respecto a esto del río Éufrates, que salen ahí hablando que ya se está cumpliendo la profecía de Apocalipsis 16 porque el río Éufrates se comenzó a secar y no sé qué, pero es que en realidad aquí lo que se da a entender es que el ángel derrama su copa y en ese momento se secó, no es que va a durar 25 años secándose. Entonces, ¿qué de cierto hay en todo esto que se habla de que, porque bueno, nuevamente volviendo al punto con el que inicié, se supone que las copas tienen un orden y el río Éufrates no se va a secar sin que hayan ocurrido todas las que ya hemos leído, pero siguen saliendo enseñanzas de que ya se está cumpliendo la profecía porque ya el río Éufrates se está secando. Entonces, no sé, que tal vez quería una apreciación al respecto sobre eso. lo que pasa es que es lo mismo, Juan Pablo y hermanos, cuando a veces la luna se pone roja. Sí, ve, ahí está. Se está llenando de sangre, se está cumpliendo la ley. Entonces, la gente, y lo que hablamos de la vez pasada, ¿no? De que ya cuando salió Gorbachov con su mancha aquí, ahí está, ese es y ya no pasó nada, ¿no? Después subió Obama ahí en Estados Unidos, primera vez un presidente negro, ahí está, ese es el anticristo. Después Trump era el anticristo, ¿me entiendes? Entonces la gente se va Pastor, acomodando. Ahorita, sí, voy. Ahorita, por ejemplo, que pasó lo de Israel con Hamas ahí, con esa gente, eh, les decía yo en la iglesia varias veces que empezaron a salir una cantidad de profetas, ¿no? Y efectos proféticos. Bueno, y la gente comenzó, todos los mensajes eran, ahora sí las profecías y el fin del mundo y eso se va a acabar y todo ese asunto. Entonces, sale mucha especulación y todo ese asunto, ¿no? El río, eso es como cuando uno pasa por ahí por el Parque de la Paz aquí
San José, que esos lagos una vez lo veía uno seco, al otro día lo veía con un poquito de agua, y el otro día seco otra vez, y el otro día con un poquito de agua. Entonces, sí, que el río Éufrates baja de nivel, porque pues, obviamente por el calentamiento, por todo eso, pero ya de secarse totalmente, que uno pase por ahí en seco y que diga, no hay una gota de agua, pues no creo que eso se dé todavía. Aquí, como lo menciona la palabra, decía llegar un momento en que se va a secar y ahorita vamos a ver para qué se va a secar y lo delicado que es que se seque así, pero que se seque. O sea, Y tal vez también, pastor, para no perder el hilo, en realidad, pues todo este tema de las copas de la ira es algo, pues terrible, ¿verdad? Entonces no es como que ya estemos viviendo en las copas de la ira, por decirlo de alguna forma, y no nos hayamos dado cuenta. no, Entonces, son cosas que uno yo no, nomás no, de ne- leer no, eso me no da un calor necesita y decir, tome y tome ser, agua porque me dio calor. sí, pues no necesita ser como siempre se nos ha dicho, uno no necesita ser un estudioso minucioso de la Biblia para usar el sentido común y decir, es que en realidad este periodo de la humanidad va a ser terrible. Entonces, no es posible como que Entonces, hay ya, versículos, Juan Pablo, ahora que hay versículos que uno los ha leído y todo eso, y ahora que estamos leyendo eso, uno los asocia y uno dice, ya, sí, ya hago sentido aquello de que, por ejemplo, el Señor está retardando su venida. Y no es que Él la esté retrasando, que Él, conocedor obviamente, porque estamos hablando de que el libro de Apocalipsis es la revelación de Él mismo, conocedor de lo que va a pasar, dice, tengo chance, a ver, a ver, el que más, o sea, entre que la gente proceda al arrepentimiento, o sea, ¿entiendes? Entonces uno ya comienza a asociar eso porque no siempre ha hablado del día del Señor y todo eso, pero ya leyendo un poquito más despacio, uno dice, wow, esto es terrible, o sea, es tremendo. La gente, como, si la gente realmente leyera y dimensionara lo terrible que va a ser, diría, no, pongo en las manos del Señor de una, ¿entiendes? Pero la gente no cree, el problema aquí es que la gente no cree, o sea, se dice, Cristo viene, la gente no cree. ¿Entendés? Entonces, ya, y peor aún, toman todos estos temas como negocio, ¿no? Y entonces ya en muchas iglesias ya comienzan a leer, este jueves a las 8 de la noche, las 7 señales proféticas, y entonces ya comienzan con eso que ya... ¿Quién iba a hablar? Creo que era Karina, ¿o quién? Alguien iba a decir algo. No sé, pastor, yo no comentarios acerca de eso, sí, de la ignorancia de la gente. Justo hoy había un compañero y estaba escuchando ahí, yo creo que hasta como un brujo y no sé qué. Le digo, ¿qué está escuchando usted? Me dice, no, es que aquí está diciendo de que ya está cerca el fin del mundo. Y si usted sabía que ahora, no sé qué tan real sea ahora que en abril dice que van a haber 3 días de oscuridad. Y después dice, y es que ya se sabe hasta quién es el anticristo. Es un marroquí. Y ya fue hasta donde el Papa y le dio un beso en la mano. Y yo me quedaba analizando y yo decía, ¿cómo nos falta conocimiento, verdad? Y qué ignorancia. Pero ¿sabes qué es lo peor de eso? Como dice ¿Sabes Juan Pablo, pero, sentido común. O sea, si se supiera quién pero es el ¿sabes qué es lo peor anticristo, de todo? ¿Qué le podríamos decir a Karina que es lo peor de todo? que la gente lo cree. Que hay gente que lo cree. ay, se me perdió paso de usted. ¿Me perdí? Sí, no sé, es que algo le toqué aquí a eso, pero sí lo escucho. Ah, bueno. Bueno, vamos a ver si acabamos con estas copas, a ver si no dejamos ninguna copa. Entonces, bueno, estamos con esto del río Éufrates, que ya el sexto ángel derramó obviamente su copa sobre ahí y el agua se secó. ¿Para qué? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, ¿no? Entonces, aquí vamos a analizar algunos eventos importantes que mencionan en esto que acabamos de leer. Por ejemplo, lo primero es que el gran río Éufrates es secado, ¿no? Aquí ya vemos que esta copa va directo al río Éufrates, porque eso tiene su objetivo, tiene su propósito, ¿no? Y dice la palabra que para que se prepare el camino para los reyes del oriente, ¿no? Básicamente en eso. Ya nosotros habíamos, el río Éufrates había sido mencionado por allá en la sexta trompeta, en Apocalipsis 9, cuando habló que a la orilla, ¿se acuerdan del río Éufrates? Se soltaron los 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates y que una vez que se desataron, pues mataron a la tercera parte de los hombres, ¿cierto? Pero bueno, ahorita vuelve y se menciona el gran, habla del gran, porque tiene su importancia, el gran río Éufrates, vuelve a estar en el centro de acción, porque hay que recordar que el río Éufrates es el que separa, digamos, a Israel de todos los demás, ¿no?
Por ejemplo, en Josué 1:4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Entonces, el río Éufrates es una especie como de franja, es una especie como de frontera, ¿no? Que separa, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el río Éufrates es el que como hace esa separación entre Israel y todo lo que lo rodea, que ya sabemos qué es lo que lo rodea, todos los árabes y todo? ¿Qué pasa si se seca el río Éufrates? Es como cuando uno abre las puertas de su casa o tumba las puertas y las deja abiertas, pues todo el mundo Por ahí debería pasa. ir. Entonces, con un río Éufrates seco, pues no va a haber ninguna dificultad para que todos los pueblos enemigos de Israel, que la Biblia habla de los reyes del oriente, pues hagan de las suyas, ¿no? Estamos hablando de naciones como Asiria, Babilonia, el imperio medo-persa en ese entonces. Entonces, por eso es que sí, es delicado que el río Éufrates se seque, ¿no? Y ahí viene esa parte ya. Y esto es como preparando, como decía Juan Pablo, las copas van en orden y llevan su orden cronológico, porque esto es como preparando que, mira, aquí está la última palabra. Aquí la voy a subrayar. Como preparando esto, ¿no? La batalla que se viene, ¿no? Eso es la gran Nueva Jerusalén. Entonces, sí les quedó claro de que lo delicado de que el río Éufrates se seque, ¿no? Es el que se para y en el momento que esté seco, eso es como que le quede el camino listito a los reyes del oriente, naciones enemigas de Israel, para que puedan avanzar sin dificultad y hacer de las suyas, que siempre lo han querido hacer, pero ya no habría eso. Después habla de que la Trinidad diabólica convoca a los reyes de la tierra para luchar contra Dios. Estamos hablando de que la Trinidad diabólica habla ahí del dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no? En algún momento, de pronto tomamos ahí, sin desarrollarlo mucho, quién era el falso profeta y quién es la bestia y todo eso. O sea, que hay sus significados, también hay sus interpretaciones como tal, ¿no? Pero bueno, es una campaña totalmente diabólica de propaganda digamos, reunir fuerzas, digámoslo, para que peleen contra Dios, digámoslo así, lo cual, pues, a uno que sabe y conoce el poder de Dios, pues le parece algo tan ilógico, pero ustedes saben que el enemigo, o sea, el anticristo, Satanás, o como queramos llamar todo eso, tiene un poder de convencimiento tremendo, ¿no? Y una capacidad del engaño que no le va a ser muy difícil realmente convencer a los reyes de la tierra para que realmente se embarquen, dice uno, o se metan en eso de ir, digamos, a la batalla con Dios pensando que lo pueden vencer, ¿no? O sea, sí, sí, va a tener esa capacidad de convencimiento como tal, ¿no? Y realmente, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:8, recuerda que el libro de Tesalonicenses habla mucho de los tiempos finales también, ¿no? Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, esta persona, la bestia, el anticristo, Satanás, bueno, todas esas huestes, van a convencer o por lo menos le van a vender la idea a los reyes del oriente, a toda esta gente, para que vayan y peleen contra Dios. Y lo más terrible del asunto es que los van a convencer, ¿no? Y los van a lograr, por lo menos lo va a conseguir, ¿no? Siempre con esa falsa creencia de que ellos podrían realmente vencer a Dios, pero todos sabemos que Dios es todopoderoso, es imposible que sea vencido, y así siempre ha sido. Y mire que hay algo tremendo ahí, que ellos dicen que los tres espíritus inmundos salían de la Trinidad diabólica, eran a manera de ranas, a manera de ranas. Lo pudieron haber puesto a manera de leones o a manera de dragones o algo así como más de respeto, ¿no? Pero a manera de ranas, o sea, son presentados como algo insignificante como tal, ¿no? Pero aún así, lo asombroso del asunto es que sí logran convencer a los grandes reyes de la tierra para que realmente se metan en esa embarcada y ir a pelear contra Dios. Después dice también ahí en eso que leímos, he aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor, que en el momento que nadie lo espera, obviamente el Señor viene para esa gran batalla final, que es ya tiene un lugar pactado, que es Armagedón como tal, ¿no? Esto de que yo vengo como ladrón
en la noche, ya, obviamente fue lo mismo que mencionó Pedro por allá en segunda de Pedro, ¿no? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, obviamente uno no sabe cuándo va a ser la venida del Señor, y esto aplica para esa época y aplica para hoy, en el sentido de que, ¿cómo aplicaría para hoy? Cuando uno habla de que el Señor puede llegar como ladrón en la noche, ¿cómo lo aplicaríamos hoy? Pastor, es que no para contestar esta pregunta, pero es que no quiero que se me vaya a pasar por alto. Del versículo 11 de Segunda de Tesalonicenses. Dios le envía ese poder engañoso a estos, a la Trinidad esta del dragón y el Satanás y todo esto, ¿verdad? Lo que pasa es que acuérdate que ya esa gente tuvo su posibilidad de creer y todo el asunto, pero no quisieron, ¿no? O sea, van en contra de Dios, todo eso. Entonces, este Satanás y todo esto, pues van a tener su capacidad de convencimiento y van a hacer prodigios y van a hacer todo. Y entonces, lo que se hace es que lo que dice la palabra ahí es que Dios manda ese, digamos, para que la gente ya no quisieron creer, entonces que se metan de lleno ya en esa, que se embarquen ahí, digámoslo así. Está buscando dónde era que está. Oh, Pastor, ok. Aquí está. pastor, Dice, cuyos pastor. experimentos pruebas con gran porque mira, dice que Satanás va a tener gran poder y señales, ¿no? Prodigios. Y va a tener y con todo engaño ya para los que se pierden. Hay gente que ya le dio la espalda a Dios como tal. Entonces, al final Dios lo que le manda es esa capacidad de poder engañarlo. ¿Para qué? Para que se embarquen ya en eso. Ahora, cualquiera podría decir, qué raro, pastor, ¿por qué Dios les manda ese poder engañoso para que ellos crean en la mentira? Y Dios más bien no estaría más bien Porque él interesado no en que quiere esa que gente se nadie se pierda. arrepienta. Sí, el Señor Ujú. no quiere que nadie se pierda, Elsa, está bien, pero eso es ahora. ¿Ah? Acuérdate que nosotros tenemos abogado, como dice, pero va a llegar un momento en que el abogado se va a volver juez, ¿no? Y entonces va a haber un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿entiendes? Ah, Entonces, sí, el ok. Señor quiere que la gente proceda al arrepentimiento. Ya no se quisieron arrepentir, entonces, ahora sí. Leímos ahora rato que decían que ya no iba a haber remedio, ¿no? Ya no va a haber remedio, porque ya las misericordias de Dios ya no aplican. Ya, como le Ujú. dirían a uno, ya la promo pasó. ¿Alguien iba a decir algo? Yo, pastor, digamos que para la hermana, si hoy por hoy que hay los medios de comunicación, hay televisión, vemos estas iglesias o sectas que engañan a la gente y a todas luces son falsos, porque uno ve las abominaciones que dicen ahí y aún así la gente sigue yendo a esas iglesias con doctrinas de demonios. Ahora, sin siquiera que bajan fuego del cielo como Elías, Elías, bueno, sí. Entonces, cuando ya empiezan a dar estas señales grandes y que ponen a gente que está paralítica, la levantan, no sé, cosas que pueden hacer, porque el demonio tiene poder, también más tiene Dios, pero entonces toda esa gente que ya ha sido engañada va a ser más engañada, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, por ahí anda el asunto. Y Yo, está, yo les, pre- yo les, Romanos, pre- yo les por preguntaba cuanto ahorita, no amaron la verdad, Dios los entregó a un espíritu engañoso. Está en Romanos, pero no lo encuentro. romanos, ¿qué te iba a decir? No, les decía yo ahorita que cuando llegue ya esta época de la batalla, entonces dice que el Señor va a llegar a pelear la batalla como a la noche, que era lo que Pedro decía. Y yo les preguntaba que cómo podríamos nosotros aplicar eso de que el Señor puede llegar ahorita como ladrón en la noche, ahorita, hoy o ahorita en ese tiempo. ¿A qué lo podríamos asociar nosotros? Que podemos morir. Que cualquiera se puede morir en cualquier momento, ¿cierto? O sea, uno podría asociarlo de que el llamado a nuestro Señor a su presencia puede ocurrir como ladrón en la noche, ¿sabes? No sabemos en qué momento. Cuando uno habla de ladrón en la noche, se supone que uno no sabe a qué hora va a ocurrir, porque si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón a la casa, pues está ahí en la sala con el bate de béisbol. Entonces, sí, es posible. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Ok,
bueno, vengo como ladrón en la noche, eso lo dijo Pedro también, entonces como no sabemos cuándo nos va a pasar, hay que estar velando, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no te desnude y vean su vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, vale. Y después habla del lugar de la batalla, ¿no? Que es la reunión de los ejércitos, se lleva a cabo en un lugar en el que en hebreo se llama Armagedón, que eso significa montaña de Megiddo. Allí fue donde Débora y Barak derrotaron a las huestes de Javín, rey de Canaán, allá en Jueces 5:19. Entonces, Armagedón existe, obviamente es un lugar que es el que siempre se menciona como el lugar donde se va a dar esa batalla. ¿La batalla de quién? Bueno, la reunión de todos esos ejércitos, del ejército de Dios como tal, el Señor va a venir a pelear esa batalla, el ejército también, y Satanás y todo también va a tener su ejército, un ejército convencido de que pueden derrotar a Dios, pero ya nosotros sabemos el final de esa novela. Ok, vayamos a la séptima copa, que es la última. Alguien que me lea ahí Apocalipsis 16 del 17. Yo lo leo, pastor. Okay. Oh, Ah, usted quería, Elsa. Léalo, Elsa. ok. La séptima copa. Ya me perdí. Ahí está en la pantalla, ¿no? Si lo Dice, ves. el séptimo ángel. ¿Qué manda? Oh, es que yo lo miro en la Biblia porque me tengo que hacer así. Bueno, está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo y sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ok, gracias, Elsa. Entonces, aquí también hay varias cosas dentro de eso que nos acaba de leer Elsa, cosas interesantes, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, esa gran voz del templo, de quién era, eh, cuando habla de que la gran ciudad fue dividida en 3, cuál era esa gran ciudad como tal. Y después habla de un enorme granizo que el peso es como de un talento, no sé si ustedes saben cuánto pesa un talento. Y bueno, los hombres 34 kilogramos. por ahí andan. ¿Sí? Bueno, el caso es que vamos a ver esos eventos con lo más importante. Por ejemplo, habla del anuncio de la sentencia final. Cuando llegamos aquí a la séptima copa nos encontramos que ya estamos en un momento culminante, ¿no? Ya como el cierre, ¿no? De todo esto de las copas de la ira. Y en primer lugar, obviamente, lo que notamos ahí es que al ser derramada esa copa, o lo que nos leyó Elsa, decía que había salido una gran voz, ¿no? Del templo del cielo y del trono. Entonces ya habíamos visto antes también de que esa gran voz, pues es la voz de Dios, ¿no? O sea, Dios mismo desde su trono interviniendo no solamente para mandar a los ángeles a que abrieran las copas, sino que en este caso esta copa, ponerle el broche final a cada uno de sus juicios, tal, ¿no? Y también encontramos una expresión que dice, hecho está. Eso de hecho está, en los que no leyeron, eh, ¿con qué lo podemos asociar? Jesús en la cruz. Que ya está. Sí, Exacto. ya lo había dicho Jesús, ¿no? En la cruz, cuando él dijo, he consumado eso, hecho está. Con la única diferencia, obviamente, que en el caso del Señor, él dijo, era como la culminación de toda una obra de salvación, ¿no? Pero en este caso, estamos hablando de un contexto totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando ya de la culminación de un juicio como tal, ya vimos que esas copas, y las trompetas y los sellos, pues estamos hablando casi que de destrucción como tal. Entonces, se habló ahí de hecho está, por lo menos, y ya en tercer lugar, pues también, obviamente, este juicio como tal, o esta séptima copa,
también viene acompañado de algunos elementos que le dan cierta solemnidad, ¿no? O sea, hubo relámpagos, hubo voces, hubo truenos, hubo un gran temblor y bueno, también hubo ese granizo tal que suena ahí en la palabra. Y bueno, también Juan describe esta plaga como una palabra que no se usa en ninguna parte del libro, pero dice su plaga fue de sobremaneramente grande, o sea, fue algo tremendo. Y menciona también la parte del juicio ya divino. La descripción del juicio comienza con un anuncio, ¿no? Dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Entonces, ¿a qué gran ciudad se refiere? Recuerden que el libro de Apocalipsis tiene sus interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice que esa gran ciudad es Jerusalén, pero la mayoría de las sugerencias creen que esa gran ciudad está antes de la Gran Babilonia. Como tal, acuérdate que la Gran Babilonia era como el epicentro del mandato del anticristo, ¿no? O sea, es como eso es como cuando uno dice, la ONU, ¿dónde está la ONU? La oficina central de la ONU está en Nueva York. Entonces, el anticristo, ¿dónde tenía su oficina central? Bueno, era en Babilonia, ¿no? Como tal. Por eso es que todo lo que uno lee o asocia de Babilonia tiene que ver con cosas en contra de Dios, ¿no? O sea, todo lo que va en contra de Dios uno lo asocia con Babilonia. Eso también lo vamos a ver después poquito sobre esa Babilonia. Algunos hablan de la gran ramera, de que si quién es o quién no es. Bueno, creo que hoy en día la Babilonia o la gran ramera está en Roma, pero bueno, después averiguamos un poquito sobre eso. Entonces, parece ser, o lo que dice ahí es que la caída de esa gran ciudad también provoca la caída de otras grandes ciudades del mundo, ¿no? Entonces, como quien dice, estamos ya aquí ante el colapso de una sociedad organizada, que es lo que hoy en día se menciona como un gobierno central, un gobierno mundial. Entonces, si cae la capital, pues obviamente caen esas grandes ciudades también que hacen parte de ese gran gobierno. Entonces, aquí en este último juicio aparece una figura eh, se menciona y sobre la cual centramos un poco la atención, que es la famosa Gran Babilonia. Eh, y viene de ahí para ella una sanción enérgica de parte de Dios, porque dice, y la Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la torre de su ira. Entonces, obviamente ahí tenemos un anticipo, o sea, eso es como cuando usted ve una película y dice, uy, va a haber otra, viene la otra, viene una siguiente. Entonces aquí ya cuando estamos hablando de Babilonia, entonces ya nos queda como servida la mesa para lo que viene, ¿no? En los capítulos 17 y 18 que vamos a hablar de Babilonia, el juicio contra Babilonia, o los juicios contra Babilonia y contra las naciones que la acompañan. También menciona ahí que toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, era lo que les decía ahí, un granizo, un talento puede pesar entre 25 y 50 kilos, digamos que un promedio podría ser los 35 que decía Marquitos ahora, ¿no? Imaginen que caiga granizo de eso. Entonces, este del granizo es algo bien curioso, ¿no? Ustedes saben que en la época antigua, cuando la gente blasfemaba contra Dios, ¿cuál era el castigo cuando la gente pecaba fuertemente contra Dios? ¿Cuál era el castigo de la gente? ¿Cómo se les castigaba? Apedreados. Apoderados. Apedreados, ¿cierto? De sí. Entonces imaginen que comiencen a caer granizos de 30 kilos, es casi como una manera figurativa de eso, ¿no? O sea, estamos hablando de que va a caer sobre quién, sobre destrucción, sobre todo lo que esté en contra de Dios como tal, ¿no? Una respuesta a un juicio de Dios hacia aquellos que dieron la espalda. Igual, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los hombres ante este último juicio? Bueno, aunque son conscientes de que están asistiendo al juicio final de Dios, lejos de arrepentirse o pedir perdón, dice la palabra ahí, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande, ¿no? Siendo una plaga sobremaneramente grande, en vez de arrepentirse, más bien lo que hicieron fue blasfemar, ¿no? Básicamente. Aquí está lo que les decía de que en Levítico, obviamente, que menciona todo eso de que toda gente que era blasfema debía ser apedreada, en este caso también. La gente blasfemó contra Dios, entonces pues fueron apedreados. Entonces, dice ahí que uno de los ángeles de los 7 juicios de las copas luego le muestra a Juan el destino de Babilonia la Grande, ¿no? Que eso está en Apocalipsis 17, en algún momento lo vamos a ver. Mientras Dios toma venganza de la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El mundo llora la caída de Babilonia, pero el cielo se alegra. El mundo llora la caída de Babilonia en el capítulo 18, pero el cielo se alegra en Apocalipsis 19.
Jesús regresa entonces, esto es como un adelanto. Jesús regresa entonces en gloria para derrotar a los ejércitos del anticristo en el Armagedón, que eso está en Apocalipsis 19, y para establecer su reino en la tierra, que está en Apocalipsis, que es lo que falta. Entonces, que es básicamente esto que está aquí, ¿no? Falta abordar esto, hablar un poquito del anticristo, eh, mirar un poquito, meter un poquito más de Babilonia la Grande, o sea, quién era la Babilonia, el asunto, la batalla del Armagedón, el final de Cristo, el reino milenial, el juicio del gran trono blanco, y el final, obviamente que es el final de todo esto, cuando decimos lo que está aquí, que dice que después de la batalla de Armagedón, el Señor viene a establecer su reino en la tierra, y entonces nos habla de los cielos nuevos, la tierra nueva, que es la parte, pues no digamos que bonita del Apocalipsis, porque realmente todo el libro del Apocalipsis es bonito en el sentido de que es la revelación de Cristo, o sea, Cristo tal cual como es. Lo que pasa es que si uno está caminando en contra de Dios, pues para nada le va a parecer bonito eso, ¿no? Eso es terrible, pero obviamente es una respuesta a todo aquel que ha decidido darle la espalda. Ok, bueno, por ahí anda el asunto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? ¿Una pregunta? Ah, No, pastor, que yo lo que comentaba anteriormente, como les decía, más que nada lo que exactamente eso, que la gente lo cree, ¿verdad? Y como dice Juan Pablo, a veces ni sentido común tienen, porque eso de que ya se sabe quién es el anticristo, yo, pues, si se supiera quién es el anticristo, se mata o algo así, que marroquí, que ya hasta el Papa lo conoce, eh, hay, ¿verdad? No sé, creencias que honestamente, como le digo, como dice Juan Pablo, ni tan siquiera clama el sentido común, no tienen sentido la gente que pero lo cree. ¿qué pasa, Ahora, qué pasa, Karina? Tú que estás ahí diciéndolo y a ver si... ¿Qué pasa, por ejemplo, si el anticristo surgiera ahorita, si saliera realmente a la luz y uno dijera y se comprobara que realmente sí es? ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en estos momentos? ¿O qué significa? ¿O qué podría significar? Digamos? Pues que ya empezó el fin del mundo, pero no hemos visto todo, la apertura de los sellos y todo, se brincaría todo, O no sea, está bueno, escrito. una respuesta así como en línea una respuesta con lenguaje escatológico. Ah, ya estamos hablando. Puede decir, es que si aparece el anticristo, se reactiva el reloj escatológico de Dios y estaríamos dando inicio a la semana 70 de la profecía de Dios. Wow. ¿Entiendes? Que así es, ¿no? Y dar Ujú. inicio a la semana 70 de Daniel implica el inicio de la tribulación como tal, pero para que eso se dé inicio, no solamente tiene que pasar el anticristo, se construir el templo, tienen que Israel firmar la paz con los países vecinos, una serie de eventos que se tienen que dar, ¿no? Exactamente, ¿no? Y analizando todo esto del anticristo, vemos que, perdón, de todo lo que va a ocurrir en Apocalipsis, pues como usted dice, no es que va a venir como, él me decía, 3 días de oscuridad y después llega el sol otra vez y no pasó nada. No, es Ah, realmente terrible todo. lo que pasa es que todas esas cosas venden, ya, hermanos. O sea, todas esas cosas, ahorita todo esto del apocalipsis, por eso es que ustedes, no sé si han visto que hay una película de Bruce Willis que se llama Armagedón. Yo no la he visto, yo me acuerdo. Ahora, seguro eso no tiene nada que ver con el apocalipsis, pero el solo nombre ya llama. Wow, ¿entiendes? Y créanme que, no, vea, a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí, ya que estamos aquí, uno hace sus prédicas, yo oigo mis prédicas y digo, es una buena prédica, sana, pegada a la palabra, pero la gente no la ve, ¿entiendes? Pero si uno saca una prédica que diga la batalla contra la bestia contra el dragón, wow, eso mejor dicho, son miles de vistas, ¿no? Porque a la gente le gusta eso, eso es lo que vende. Entonces, por eso todo el mundo habla ahora de cosas proféticas, todo el mundo habla del anticristo y todo, bueno, una cantidad de cosas, porque eso vende, ¿no? Pero es lo que estamos hablando aquí. Si la gente tan solo dimensionara lo delicado que es el tema,
lo terrible que va a ser para todo aquel que le alcance la ira de Dios. Si uno aquí en estos tiempos que la gente que camina en contra de Dios, dice la misma Biblia que la vida del pecador es dura, ¿no? Y uno ve gente que sufre, y uno ve gente que lleva palo en la vida y todo eso por ir en contra de Dios, que es llevable, ¿no? Es llevable y soportable, obviamente en medio de la desgracia que viven. Pero esto que estamos viendo, o sea, esos 7 sellos más, esas 7 trompetas más, esas 7 copas, eso es algo terrible. Entonces, pero tristemente hay gente que no cree en estas cosas. Pero bueno, eh, Pastor, algo rápido. no me diga que es por una octava poco. No, todo esto que estamos hablando es terrible, pero más terrible es que a usted le digan, eh, desdígase, diga que no es cristiano o muere. No hemos llegado a eso, ¿ah? O que tenga un hijo a la par de uno y dice, bueno, o renuncia o le matamos al hijo, o se pone la señal de la bestia. Eso sí es, ahí es donde hay que decidir, dice uno, sí, por sí me voy a morir algún día. Aquí estaba leyendo una noticia, creo que ayer o hoy, que ya van a implantar por primera vez un chip en el cerebro. Algo por ahí anda. Todas esas son cositas que la Biblia habla y que tienen que dar, ¿no? O sea, pero tampoco vamos a decir que ya con eso ya se nos viene el fin del mundo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Fue ese, Elon Musk, es algo así que se llama, que sí, ya implantaron un chip en el cerebro humano. Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Bueno. Pero bueno, vamos a orar entonces. Regálanos, Fernando, una oración ahí para ir. Gracias, Señor, por esta noche, por todas las bendiciones que nos das, Señor, por medio de tu palabra en todo tiempo. Gracias porque tenemos este libro de Apocalipsis, Señor, que nos has dejado, Señor, para poder revelarnos cómo tenemos que prepararnos, Señor, para esos tiempos finales, cómo tenemos que identificar en qué tiempos estamos, en cuáles son los tiempos que van a venir, Señor, y poder estar seguros, Señor, de que es lo tuyo y que no es tuyo, Señor. Vemos a veces este libro, Señor, con temor o con mucha confusión, Señor, pero a través de este estudio que nos estás dando con el pastor Ever, Señor, y con todos los hermanos que aportan y estamos aquí presentes, Señor, podemos ir poco a poco, Señor, entendiendo, Señor, y poder ir mejorando, Señor, nuestro concepto, Señor, de toda esta revelación que tienes para nosotros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y te damos gracias porque toda la palabra, Señor, está inspirada por ti, Señor, y así podemos cada día conocerte más, servirte, Señor, amarte en todo tiempo, en obediencia a ti, Señor. Gracias te damos cada uno de los que están aquí presentes, Señor, y también te pedimos por todos los hermanos, familias que hoy tal vez no pudieron conectarse, Señor, que están por ahí, Señor, para que puedan aprovechar los tiempos, Señor, y puedan estar acá en este discipulado para que puedan crecer, Señor, por medio de tu palabra. Gracias te damos siempre, papito lindo. Amén, amén y amén. Amén.